Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Pues abra su Biblia en el libro de Esther, estamos en el capítulo 7. Voy a estar compartiéndoles este capítulo 7 y lo vamos a estar ilustrándolo y meditando los principios que vamos a sacar de este capítulo 7 de Esther. En otro pasaje de la Biblia que es muy lindo, que está en el Nuevo Testamento, que ahorita les voy a decir cuál es. Por ahora busque Esther capítulo 7 y vamos a leerlo. No es muy largo este capítulo, pero va a ver las cosas cómo van. ¿Se acuerdan que hace 8 días estuvimos compartiendo cómo este malvado Amán tenía planes o había planeado hacer una horca para ahorcar a Mardoqueo, y el Señor, Dios le quita el sueño a este rey al rey Asuero, para que se despierte en la noche, no pueda dormir, le lean las crónicas y se dé cuenta que este Mardoqueo había hecho un gran bien al rey, impedido que lo mataran, y entonces no lo habían premiado por eso. Y el rey dice: ¿cuál es el premio que tenemos que darle a este hombre? Cuando llegó el malvado Amán a decirle que había que matar a Mardoqueo, el rey le dice: ¿qué debemos hacer al hombre que ha honrado al rey, que ha protegido al rey? Y Amán dice: esto es para mí, seguro me quiere honrar a mí. Y entonces dice un montón de cosas, ¿verdad? Y al final termina las bendiciones que quería este Amán para él, se las lleva a Mardoqueo. Y ahí estamos, porque Esther ha convocado al rey y a este malvado Amán a otro banquete. Leamos el capítulo 6, versículo 14, es el último versículo del capítulo 6. Dice: aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados a fin de llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Ok, ahora sí, ahí entramos al capítulo 7, versículo 1. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgado. Entonces la reina Esther respondió: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si place al rey que se me conceda la vida, esta es mi petición, la vida de mi pueblo. Ese es mi deseo, pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, para ser muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos como siervos y siervas, está hablando de esclavos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. El rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer semejante cosa? Esther dijo: el enemigo adversario es este malvado Amán. Se turbó Amán, dice aquí. ¿Y cómo no? Entonces, delante del rey y de la reina, el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Piensen en la escena, el rey se enoja, Amán se turba, no haya qué hacer, descubrieron sus planes, fueron descubiertos ahí. Entonces el rey se va para el patio, se va para el lugar, el huerto del palacio, seguramente a ver qué iba a hacer o para que se le pasara esa ira que tenía. Pero Amán, dice el versículo 7 también, pero Amán se quedó para suplicarle a la reina Esther por su vida, pues vio el mal que se le venía encima de parte del rey.
Cuando el rey volvió del huerto, del palacio, al aposento del banquete, Amán se había dejado caer sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces exclamó el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán, y Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, dijo: en la casa de Amán está la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, quien habló para bien del rey. Dijo el rey: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Este mensaje tiene un título y es: acúsenlo antes de que él nos acuse a nosotros. A Satanás, al enemigo, hay que acusarlo antes de que nos acuse, porque seguramente también tiene cosillas de qué acusarnos, pero no importa. Tenemos un abogado, dice la palabra, en los cielos, a Jesucristo, que está ya sentado a la diestra de Dios, así lo dice Primera de Juan. Y también no solo porque Él esté allá, sino porque a través de su sangre nosotros tenemos entrada hasta el trono de la gracia y perdón de nuestros pecados. Pero Él, dice Apocalipsis capítulo 12, es el acusador, así le pone la Biblia, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante del trono de Dios de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Eso es el ministerio principal de Satanás, acusar, acusador. Porque Él nos conoce y Él sabe también por qué. Lo que pasa es que también es experto en acusarnos de cosas que ya Dios nos perdonó, pero que nosotros no nos hemos perdonado, para hacerle la vida imposible al cristiano. Eso hace Satanás. Bueno, en Lucas capítulo 18, le voy a invitar a que vaya conmigo a ese pasaje. Lucas capítulo 18. Este sí se lo voy a leer en Reina Valera del 60. Bueno, voy a ir también con esta Biblia mía a leerlo. Lucas capítulo 18. Jesús está hablando en términos, o el contexto, está hablando de oración. De eso se trata aquí. Y entonces dice, capítulo 18, versículo 1, es una linda historia, una parábola de Jesús, una parábola. Dice, también les refirió, estamos en el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se da cuenta? De una vez empieza Jesús dándonos el propósito principal, el sentido primordial de la parábola. Aunque la parábola termina en el versículo 8 diciendo esto. Lea el versículo 8, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vea qué cosa, como termina Jesús la parábola. Primero termina hablando de oración y la necesidad de orar siempre sin desmayar, y termina la parábola hablando de que si cuando Él venga va a hallar fe en la tierra. Lo que está diciéndonos Jesús, Él está haciendo aquí un complemento para que entendamos de que se necesita estar orando siempre sin desmayar, pero para estar orando siempre y sin desmayar necesito fe, necesito estar ejercitado en la fe y necesito estar siempre conociendo al Dios de justicia, que nunca se me olvide, para saber de que cuando Jesús vaya a venir, que va a ser en momentos muy difíciles para el mundo, momentos de prueba, momentos de tribulación, momentos de que muchos van a renunciar a la fe, momentos de que habrá persecución, etcétera, todas esas cosas, cuando Él venga por nosotros, es muy probable que la fe de muchos, dice la palabra, muy probable no, la Biblia lo dice, el amor de muchos y la fe de muchos se enfriará, se apartarán, se entregarán unos a otros. Eso lo que quiere decir es que andarán buscando para perseguirnos, para matarnos, para hacer cualquier cosa contra nosotros los cristianos, y entonces un hermanito suyo que usted menos imagina, incluso puede ser su papá o su mamá, lo dice Jesús, va a decir, sí, ahí está mi hijo, pasen adentro, ahí está escondido bajo la cama, llévenselo. Para salvar su propia vida, los padres entregarán a sus hijos y los hijos a los padres, por causa mía. Bueno, entonces a eso se refiere Jesús aquí, pero empiezo así para que entiendan la parábola en sí.
Dice el versículo 2, 18:2, la parábola la refirió diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo. Bueno, un juez y una viuda. El juez era un impío que no conocía a Cristo, no respetaba ni a las personas, ni respetaba a Dios. Y las características que dice la mujer aquí es que era viuda. Esta viuda destaca que sea viuda porque se supone en la parábola, y también lo vemos por la Biblia, que una viuda estaba sola. Está hablando de alguien que quedó solo, no tiene marido y seguramente tampoco hijos, una mujer que está sola. Y quieren hacer con ella, este hombre, al acreedor, parece que le debe dinero, o parece que tiene un problema legal, eso es lo más probable, un problema legal con alguien que le quiere quitar todas sus posesiones. ¿Se acuerdan de aquella viuda, o aquella mujer que quedó viuda en el Antiguo Testamento en tiempos de Eliseo, que tenía 2 hijos, y que se los iba a quitar el hombre a la que le debía dinero? Y viene el milagro del aceite, ¿se acuerdan? Las vasijas, traigan vasijas, y las llenaban de aceite. Bueno, vendieron el aceite de las vasijas para pagarle a ese hombre. Pues así está esta viuda. Aquella por lo menos tenía unos hijos, aunque tenía que entregarlos como pago. Y entonces ella viene diciéndole al juez injusto: hazme justicia de mi adversario. Póngale atención a esas palabras: hazme justicia de mi adversario. Acabamos de leer en Esther que hay un adversario. Un adversario. Ese adversario está figurado ahí como el malvado Amán, adversario que está en contra de los hijos de Dios, nada menos que quería exterminar a todos los judíos en ese tiempo. Si hubiera existido iglesia en el tiempo de Esther, la iglesia va en la colada, porque eso va a pasar en tiempos del anticristo. En tiempos del anticristo, los judíos o cualquiera que tenga que ver con la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, sea cristiano o lo que sea, va a ser objeto de la persecución del anticristo. Eso enseña la palabra de Dios. Entonces, dice Jesús aquí, que esta mujer dice: hazme justicia de mi adversario. Y el juez, versículo 4, dice: él no quiso por algún tiempo, no quiso. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Jesús está poniendo este ejemplo, digamos que un poco antagónico, negativo, con respecto al Dios que conocemos, porque ahorita nos va a hablar de Dios. Está poniendo la contraposición de Dios, porque está diciendo que este es un juez, pero es un juez injusto, que no le teme a los hombres ni a Dios. Para luego venir Jesús y hablarnos de que hay un Dios que siempre está atento al clamor de sus hijos cuando claman a Él noche y día. Dice el versículo 6, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará, otra vez, les hará justicia. Les hará justicia. Bueno, todos sabemos, para tomar la parábola al pie de la letra del Nuevo Testamento y del mensaje completo de la Biblia, que la manera en que Dios nos hizo justicia, digamos que a nosotros, fue a través de Jesús muriendo en la cruz por nosotros, llevando nuestros pecados y pagando nuestra deuda. Jesús pagó nuestra deuda, ya la pagó por nosotros, ya no hay deuda que pagar. Pero entrando en términos de la parábola, como está aquí, Jesús está diciendo: sigan orando. Esta parábola tiene que ver con la necesidad de orar y orar y orar sin desmayar, pidiéndole a Dios que les haga justicia de lo que sea que estén pasando, de lo que sea la situación que estemos atravesando. Sí o no, que muchas veces necesitamos que el Señor nos haga justicia porque están haciendo injusticias contra nosotros.
o están queriendo hacer algo que no está bien contra nosotros. Nos están echando el trabajo sin ningún pago, nos están explotando el trabajo, sacándonos más bien no pagándonos lo que es justo o lo que es debido o lo que nos prometieron que nos iban a pagar, qué sé yo, tanta cosa. Injusticias en el colegio, injusticias en la escuela, injusticias en la casa, injusticias por aquí o por allá, gente acusándonos de cosas que no hicimos, porque también eso pasa. A veces no vemos la justicia así materializada, meramente, como quisiéramos verla, pero el Señor, dice la Biblia, déjenme la ira a mí, déjenme campo, no se venguen ustedes, yo lo voy a hacer por ustedes, yo sé hacerlo bien. La venganza es del Señor. Romanos capítulo 12, ustedes se lo pueden leer. ¿Usted qué tiene que hacer? Ore por su enemigo, ore por su adversario, en el sentido de que le dé vergüenza. Es más, si puede ayudarlo, ayúdele. Pero hay un adversario que opera en las regiones celestes y que ese no tiene compasión de nadie. Nadie, no tuvo compasión ni de él mismo. Es el mero demonio, ese es el que les estoy hablando. Ese tengan por seguro que si no fuera porque Jesús murió en la cruz y porque es nuestro Señor, quién sabe qué cosas habría hecho ya contra nosotros, pero tiene restricciones. Vieron que a Pedro Satanás lo pidió para zarandearlo. ¿A quién se lo pidió? Al Padre. Deme permiso para darle una zarandeada, y le dieron permiso. Pero tiene que pedir permiso. Le pidió permiso para tocar a Job. Le pidió permiso y Dios le puso límites, porque eso hace Dios. A veces tenemos que ser zarandeadillos por el enemigo, pero no para que seamos destruidos por él, sino bajo la supervisión de Dios para que Dios trate con nosotros también. Bueno, pues algo así está pasando aquí con esta parábola y llevándolo al contexto de Esther, estamos viendo cómo aquello que había preparado este malvado Amán contra el pueblo de Dios, ahora se le volvió al revés. Después vamos a hablar de eso ya cuando entremos al capítulo 8 y capítulo 9. Totalmente al revés. Y eso es lo que el diablo parece que no ha entendido, parece que no le cabe, pero a veces es que se está valiendo de la ignorancia del cristiano. Porque sí o no que dice la Biblia, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento, por falta de entendimiento de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, el Salmo 7, versículo 10 al 11 dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Es que ahorita vamos a ver a Dios, no como Padre, porque es nuestro Padre. Diga, Dios es mi Padre. Pero también Dios es juez y está en los cielos. Él es un juez justo, dice aquí. Y Dios está airado contra el impío todos los días, ¿sí? Contra ese que persiste en hacer lo malo. El Salmo 56 dice, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. Dios es juez. Y entonces, lo que vemos ilustrado en el libro de Esther, aquí en el capítulo 7, es que Dios comenzó a planear, a hacer un plan, a preparar un plan para que al final a este Amán se le volviera la tortilla. Y todo lo que había planeado hacer contra el pueblo de Dios y contra Mardoqueo, se le vino contra él. Ahora, yo quiero decirles que Dios es bueno y Dios es misericordioso siempre, siempre. Pero muchísimo más cuando usted es un hijo o una hija obediente. Usted sabe que Dios está de su lado siempre. Y no es que en algún momento Dios no esté de su lado como hijo, pero es que a veces tiene que tratar con nosotros. Y entonces Dios se quita de en medio un poquitito para que, mire, haya una palmaditas de skin bracer aquí, ¿verdad? En el cristiano. Yo he visto cristianos con palmaditas de skin bracer, de Menem. Bueno, el Señor pone restricciones. O sea,
¿yo a quién tengo que acudir? Dice el pasaje de Lucas que esta viuda acudió al juez. Y Jesús nos está diciendo que nosotros como hijos tenemos que acudir al juez de todas las cosas. Amén. Y Él nos va a hacer justicia. Él está ahí para hacernos justicia. Que a una mujer que está por aquí, no sé, tiene un niño y el papá del chiquito no le quiere dar la pensión, Dios le hará justicia. Pero ¿qué tiene que hacer? Hacer lo que dijo Jesús aquí. La necesidad de orar siempre sin desmayar. Orar siempre sin desmayar. Entonces, antes de ir al tribunal y toda esa cosa, primero hay que ir al tribunal allá arriba, primero a poner la denuncia delante de Dios, y entonces el Señor nos va a ayudar. Ahora, es que usted no tiene que hacerlo legal, sí, también haga lo legal que tenga que hacer. Actúe legalmente si tiene que hacerlo. No está mal, no es prohibido. Si no, Jill se queda sin trabajo y todos los abogados de la iglesia. Bueno, entonces vemos aquí que Jesús nos está diciendo: traigan su caso al juez de los cielos, tráiganle su caso y verán qué pasa como en tiempos de Esther. Las cosas se volverán al revés. Denle en tiempo al Señor. El Señor dice aquí, Jesús dice: no les hará justicia a sus escogidos que claman a Él noche y día. Tardará en responderles, y hay una promesa, os digo que les hará justicia pronto, dice Jesús. Y entonces esa es una gran garantía. Qué lindo, porque cuando entonces le llevamos nuestro caso al Señor, el Señor envía sus, así como llegan a tocar la puerta y mire, aquí le traigo una notificación, ¿verdad? Los enviados llegan a dejarle la notificación al trabajo o a la casa, que es una cuestión muy incómoda, etcétera. El Señor tiene ángeles que le llevan notificaciones a Satanás y le dice: Satanás, te prohíbo que toques a fulanito, te prohíbo que hagas esto contra fulanita, es mi propiedad, yo tengo ese caso y ahora me lo deja quedito. ¿Cuántos dicen amén? Pues ese es el Dios que tenemos. Es que si usted no confía en ese Dios, que es un juez justo y que pone restricciones, entonces yo no sé en quién va a confiar usted. No confíe en los hombres. Llevémosle las cosas a los abogados, si hay que hacerlo. Llevémoslas al juzgado, si hay que hacerlo. Pero hágalo confiando en que hay un juez que está sobre todo y un abogado que está por encima de todo defendiendo su caso. Amén. ¿Cuántos creen eso? Bueno, pues el Señor, dice la Biblia, que en el Salmo 103, 20 y 22, dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Oiga, qué lindo saber que yo tengo de parte mía ejércitos que están peleando a mi favor. Eso lo enseña la Biblia, acabamos de leerlo aquí. Leemos en el Antiguo Testamento, que aunque sea en el Antiguo Testamento, lo que hace más bien es reforzar lo que estamos hablando. Vemos a Eliseo, que está con su criado en algún momento, en medio de una batalla, viene un gran ejército contra ellos, un montón de asirios contra ellos. El criado está que hasta que le tiemblan las piernas. Y Eliseo le dice: no te preocupes, más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. ¿Cuántos creen eso? Y entonces el criado dice: pero es que no, me da miedo, mire qué ejército viene. Y entonces el siervo de Dios, Eliseo, le pide al Señor, hace una oración: ábrele los ojos a como los tengo yo abiertos a las cosas espirituales, porque los ojos hay que tenerlos abiertos a las cosas espirituales. Y entonces el Señor le abrió los ojos a ese criado y vio los ejércitos de Dios en los cielos defendiéndolos y peleando sus batallas. Un ángel del Señor en alguna ocasión mató a 185,000, sí, ¿verdad, Raúl? 185,000 asirios, un ángel. ¿Cuánto más un ejército
de sus ángeles. Vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Vaya, cuéntele al Señor y diga: Señor, manda ángeles a protegerme, manda ángeles a proteger a mi hijo, a mi hija que quieren hacerle mal. Manda ángeles, Señor, a guardarme. Manda ángeles, Señor, en este viaje. Manda ángeles a cubrirme. Manda, Señor, a tus siervos. Amén. Y si usted no lo cree, ahí está en la palabra. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores? Ve, los ángeles son espíritus ministradores, que son enviados por Dios para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Cuántos herederos de la salvación hay acá? Pues sepa estas verdades y pídaselas al Señor. Señor, voy a salir de mi casa tantos días, necesito que mandes un ejército de ángeles a cubrirme la casa. Señor, yo no confío en las alarmas y en esas cosas, no confío en el alambre navaja ni nada de esas cosas, Señor, porque veo en las noticias que todo eso se lo pasan los ladrones. Tú mandarías un ejército de ángeles, Señor, a que protejan mis bienes y mis posesiones. Y eso hará el Señor, porque todo es por fe. Por eso Jesús termina la parábola diciendo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque para hacer todas estas cosas necesitamos la fe, porque Dios opera a través de la fe. Porque a Dios, ¿sabe qué? A Dios le agrada la fe, se place en la fe suya, se contenta en la fe suya. Porque usted sabe, pastor, esas cosas, brinca de alegría a Dios cuando usted tiene fe. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiere decir que cuando usted tiene fe, está agradando a Dios. Bueno, para ir terminando, entonces podemos llevarle nuestros casos al Señor, así como Esther le llevó su caso ¿a quién? A nada menos que al rey. Estamos viendo que en el libro de Esther el rey representa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esther representa a la esposa que somos nosotros, a la reina. Somos la reina, ¿sí o no? Y si usted no se cree la reina del Señor, la reina, sí, así somos. Estas cosas usted cree que están por aquí por estar en la Biblia. No, son formas de Dios de decirnos: somos su esposa. Si Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué es su esposa? Sino la reina de él. Entonces, Esther le lleva el caso al rey y le cuenta: hay un malvado que viene a acusarnos y ese malvado quiere matar a todo tu pueblo. ¿Quién es ese? Satanás. Acúselo antes de que lo acuse a usted. Écheselo al pico. Esto hay que editarlo. Hay que ir adelante, hermanos, hay que ir adelante. Por eso es que la Biblia dice que hay que estar orando sin cesar. Por eso hay que orar sin cesar, hermanos. Es que hay demasiados motivos y propósitos para estar orando todo el tiempo. Por eso no podemos dormirnos en los laureles. Nos manda la Biblia que estemos orando. Si no es por nosotros, estemos orando por nuestro hermano. Si no por el país, si no por... Mire, bueno, hace 8 días estuvimos orando, sí o no, para que no pase esa ley que quieren meter ahí en el Congreso, que nos quiere tapar la boca. A todos nosotros los cristianos no vamos a poder ni siquiera dar una consejería. Si alguna persona entra por esa puerta y tiene problemas con su sexualidad, ya sea lesbiana o ya sea homosexual, y el Señor le habla y sabe que entonces Dios lo hizo, si es un hombre, Dios lo hizo hombre, no mujer, y se quiere arrepentir de sus pecados, pero necesita que le den un apoyo, ¿no podríamos hacerlo? La ley nos prohibiría hacerlo. Y no solo a los pastores, a cualquier persona que denuncia a otro. Por eso, si hay una ley, lo multan y si no, lo meten a la cárcel. No podemos, hermanos, dejar de orar contra esas cosas ahí, que los progres quieren meter en el Congreso, que perjudican al Dios de la Biblia, al Rey de Reyes y Señor de Señores y a su palabra, que es la constitución del reino. Tenemos que seguir orando. Entonces, hay muchas razones para estar orando sin cesar. Dijo Pedro: seamos sobrios, porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor. Mire, cuando Dios lo pone a uno a predicar algo,
es por algo. No crea, mire, pastorcito, se le ocurrió predicar este mes del libro de Esther. No, a mí no se me ocurrió, hermanos. Eso me lo puso Dios. Y vea cuántos días llevamos hablando del adversario y de los planes del diablo y que quiere hacer cosas contra nosotros. ¿Por qué creen que es? El Señor nos está advirtiendo, el Señor nos está dando unas cachetaditas para que nos espabilemos, porque cuando nos demos cuenta es capaz que es demasiado tarde. Pongámosle restricciones. Adversario, ¿qué quiere decir adversario? Anti o contra. Eso es una palabra en griego, antidikos, antiderechos. Eso es adversario. Él está contra los derechos de nosotros. Esto quiere decir en contra de nuestros derechos. Satanás desea que se nos niegue lo que por derecho es nuestro. Pero estamos tan acostumbrados a no pelear nuestros derechos. Los derechos, hermanos, se arrebatan, no se mendigan. Y mucho menos se deja pasar, que nos pasen por encima. ¿No? Los derechos hay que reclamarlos. Usted tiene que reclamar sus derechos en donde sea, en la clínica, en el banco, donde sea, con respeto y dando testimonio, eso sí, ¿verdad? Pero usted tiene derechos y tiene que defenderlos. Si no los defiende usted, ¿quién los va a defender? Dígame usted. O sea, usted puede hacer, nosotros hacemos lo que podemos hacer nosotros y las cosas imposibles se las dejamos a Dios. Pero las cosas que podemos hacer nosotros, hagámoslas nosotros. Bueno, Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche, el diablo acusa. Entonces yo tengo que usar de las armas que Dios me ha dado contra ese adversario, para que el adversario no haga conmigo lo que le dé la gana. Voy a leer estos versículos y con esto termino. Dice 2 Corintios 2, 10 y 11: y al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo está hablando aquí de que yo tengo que incluso perdonar, pedir perdón, porque una de las maquinaciones de Satanás es ponernos a pelear. Pero ve que el adversario, habla aquí, el adversario quiere ganar ventaja. Usted no debe dejar que el adversario gane ventaja sobre usted, sobre su familia, sobre sus hijos. Vaya adelante. Quítele las armas a Satanás. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis. No es que nos está diciendo que nos está animando a que nos enojemos, ¿verdad? No es eso. Lo que está diciendo es que si se enojan, no pequen. Si se enojan, no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es lo que quiere decir, es que no dure mucho el enojo. Que no llegue la noche y estén enojados todavía. Esposos, hijos, padres, no se vayan a la cama enojados. Que el enojo no dure más de 5 minutos. Y mire lo que dice el versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Ve que se le da lugar al diablo. Un cristiano le puede dar lugar al diablo cuando dice cosas que no tiene que decir, cuando hacemos cosas que no tenemos que hacer, y también cuando las pensamos, porque puede ser que después las hagamos. Llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, dice la palabra. El pasaje de Lucas nos enseña que las cosas se resuelven con el juez, no con el adversario, porque a veces veo más cristianos peleando con Satanás que buscando al juez para que amarre a Satanás. ¿Ah?
A veces peleamos con el perro y no buscamos al dueño para que lo sujete. ¿Ah? Esos son los principios de la Biblia. Nada gano peleando con el diablo si tiene también demasiadas evidencias contra mí, que eso es muy importante. Por eso es que la Biblia nos llama a estar a cuentas. Vengan, estemos a cuentas, que el diablo no tenga de qué acusarlos. Porque es capaz que si el diablo viene a acusarlos, y es verdad, voy a tener que dejarlo que les dé unas palmaditas de Skin Bracer de Menem. Ese es un anuncio de hace no sé cuántos siglos. Entonces, si yo tengo rabo que me majen delante del trono de Dios, ¿cómo voy a esperar que Dios me defienda como juez justo cuando el diablo venga a acusarme? Hermanos, ¿tengo razón o no? ¿Sí? ¿Qué tengo que ser? Como Esther, una reina digna, una reina ataviada, hermoseada para él, guardándose para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si el diablo llega a tratar de sacar algo que yo no sé, bueno, pues si yo no sé, no me di cuenta, pido perdón al Señor, pida perdón hasta por aquello, hasta por si acaso, dice aquel. Señor, y hasta por si acaso. Pero vamos por eso es que presentarse delante de Dios todos los días y decirle, Señor, fallé en esto y en esto, perdóname, reconozco mi pecado, límpiame de toda maldad. Y si te he fallado en algo que no sé, Señor, también, límpiame, Señor. No le demos lugar al diablo. La viuda fue ante el juez, no ante el adversario. Y una vez resuelto el problema, el juez le hizo justicia. Había un adversario que seguramente le quería quitar sus cosas, sus posesiones y dejarla en la calle a esta viuda. Pero nosotros no somos ninguna viuda, nosotros somos la esposa del Cordero y Él está pendiente de nosotros y nos va a levantar y nos va a ayudar y le va a tapar la boca a Satanás. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué es que el diablo huye de nosotros? Cuando nos sometemos pues a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Cómo se resiste al diablo? Sometiéndose a Dios. Pero si no, entonces el diablo va a tener pretexto para hacer contra nosotros cosas. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 y 9 dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también dice, 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y termino con esto, Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Es que el diablo quiere sabotear los planes y propósitos de Dios para nosotros, pero nosotros no solo tenemos al mejor juez a favor nuestro, sino también al mejor abogado que intercede por nosotros en los momentos más difíciles. Amén.